¿Qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 5 nuevos animes isekai donde el protagonista es ultrapoderoso en un mundo fantástico y mágico. Como es costumbre del canal y es sábado, empezamos a recomendar los sabrosos y epiquísimos animes que se vienen. Les hago recordar que estos se emitirán en cualquier momento del 2023, así que no quiero que se me emputen o enojen por ello. Ya les estoy advirtiendo, Y si no hay paciencia, pues léanse el manga porque están buenísimos. Yo soy Luis Senpayo, un amigo que te estará recomendando animes a otro nivel. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos epicardos como este. Dicho esto, ahora sí, comencemos de una vez. Número 1. The Legendary Hero is Dead o Yusha ga Shinda. Antiguamente existían héroes que estaban a otro nivel. Ellos nacieron debido a que este mundo estaba en constante peligro, porque la puerta del demonio fue abierta y tenían que cerrarlo antes de que sea tarde y la humanidad esté en un grave problema. Las cosas marchaban de maravilla. Los héroes lograron sellarlo rápidamente, aunque claro, fue por un periodo corto. Bueno, todo sigue a un agricultor que era tremendo enfermo. La vida era ingrata con él, claro, porque se lo merecía. Las mujeres lo detestaban. Ni su amiga de la infancia lo quería debido a que ella amaba al héroe. Ante ello, el prota, sin querer, logra matar al héroe en una de sus trampas. Y ahora sí, el mundo está bien jodido. Todo porque ya no hay alguien que lo salve. O eso se veía. Pero al día siguiente, el prota despierta con el cuerpo del héroe. Ahora sí, con un cuerpo digno, comenzará a reunir su harem. Pero por sobre todo, quiere ver los muslos de todas. Sin duda alguna, un grandioso héroe ha renacido. El nuevo Kazuma está cerca, gente. Un anime suculento que no deben de perdérselo cuando salga. Su fecha de emisión es a partir de abril. Atentos para entonces, aunque les recomiendo que se chequen el manga, está buenísimo. Recomendadísimo. Número 2. Isekai Shoukan wa Nidome Desu. La historia comienza con un joven que fue invocado a otro mundo debido a que estaba en peligro e incluso al borde de la destrucción. O eso hacía ver el maldito rey de ese lugar, debido a que él era muy ambicioso y tacaño. A pesar de eso, logró invocar a nuestro prota para que se convierta en héroe y logre ayudarlos en esta guerra. Las cosas marcharon muy bien. Setsu junto a sus subordinados lograron derrotar al enemigo rápidamente. Sin embargo, eso no fue el fin, debido a que el prota será maldito para que renazca de nuevo en su mundo. Todo porque el rey no confiaba en él, ya que su poder era demasiado y si quisiese podía convertirse en el nuevo rey de ese lugar. Ante ello decidió devolverlo a su tierra, pero con otro cuerpo para que empiece de cero. Setsu después de esto decidió con ansias volver al mundo mágico para darle una gran paliza al maldito rey, pero haga lo que haga no podía lograrlo, hasta que de la nada es invocado de nuevo a ese lugar. Esta vez hará lo que quiere en ese mundo, fingiendo ser débil para que el rey lo eche como alguien inservible. Las cosas irán bien, se encontrará con sus subordinados masoquistas e intentará vivir esta nueva vida, pero claro que se vengará con el desgraciado que le arruinó. Un anime único y genérico que deben de verlo cuando salga. Si están impacientes, pues chequense el manga. Su fecha de emisión está programado para la primavera del 2023. Número 3. Isekai One Turn Kill Nisa. Este anime va a ser muy loco y por sobre todo muy norteño. La historia sigue a Asahi Kusawa, un chico que fue transportado a otro mundo. Él pensaba que este sería un gran cambio, en donde se convertiría en el héroe que salvaría a la humanidad, lo común del Isekai. Sin embargo, hay un pequeño problema, el cual es que solo tiene habilidades de defensa y nada más. Su vida estaba medio mala, hasta que descubre que su hermanita fue traída al mismo mundo y que ella posee las habilidades de ataque. Ni hablemos de que ama mucho a su hermanito, y si digo mucho es mucho. Sí, exacto, ella tiene el complejo de Lonisan. También que es toda una sádica la loca esa. Juntos decidirán inscribirse a un gremio para que sean grandes aventureros, para que así puedan explorar el mundo con todo lo que tienen. Claro que la hermana hará el trabajo pesado, hasta que nuestro prota empezará a acostumbrarse a su poder. Ya cuando vean el manga o el anime verán que es único
explico esto. Sin duda alguna, este anime es muy interesante que no se lo deben de perder. Además que el prota se podría decir que tendrá su riquísimo harem, claro, con la hermana dentro. Su fecha de emisión es desconocido por ahora, pero va a salir sí o sí este año. Cualquier cosa estará en la descripción, atentos. Número 4. Mato Seihei no Slave. Todo sigue a un mundo donde la vida humana era normal y tranquila, hasta que aparecieron portales misteriosos que te llevaban a otros sitios, donde existían bestias poderosas capaces de exterminar a la raza humana. Toda la vida estaba en peligro, hasta que se descubre que las mujeres podían obtener habilidades poderosas, y con ello dar pelea a los monstruos. Ahora las mujeres resultaron ser más valiosas que cualquier cosa, mientras que los hombres solo eran una carga para salvar. Solo podían aportar en el trabajo pesado y lo que es de costumbre. La vida estaba muy fatal, pero bueno, todo va a seguir a nuestro protagonista Yuki Wakura, quien era un muchacho que pronto se iba a graduar para luego trabajar como esclavo, hasta que de la nada ingresará a uno de esos portales, hasta que uno de los militares de la defensa logra salvarlo, también de que se aprovechará para convertirlo en su esclavo. Al parecer, Disque es una de sus habilidades. Con ello el prota logra obtener un grandioso poder. Sí, muy interesante. Lo malo de este anime es lo pendejo que es el protagonista. No sé cómo decirlo, pero cuando vean el anime o lean el manga van a saber de lo que estoy hablando. Claro que la sabrosura del anime junto a la antojación estarán presente. Un anime que puede que les interese o los haga renegar. Pero atentos, chéquenselo. Y por último, número 5, Okashi no Tensei. Todo sigue a un gran pastelero, quien creaba obras maestras y deliciosas. Las cosas le iban de maravilla, hasta que de la nada pierde ese toque y muere. Tras eso, Dios se complace de él y decide reencarnarlo en otro mundo. Este lugar es fantástico como mágico, pero lamentablemente al prota le tocó un padre que le encanta pelear, y obligatoriamente debe aprender el arte de la guerra, aunque eso no le será lo suficiente, debido a que con sus conocimientos logrará mejorar las cosas de la aldea, ni hablemos de que la comida en tiempos de escasez seguirá permaneciendo gracias a él. Su nueva vida estaba yendo de maravilla, hasta que de nuevo los problemas surgen, ya que existen enemigos poderosos que quieren saquear todo el lugar. Ante ello, él debe de planear cómo defender su pueblo, antes de que todo se venga abajo. Un anime interesante que les puede gustar. Denle una oportunidad cuando salga y quizás los atrape. Su fecha de emisión está programado para julio. Pacientes. Y bueno chicos y chicas, eso es todo. Gracias por estar hasta el final del video. Se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar. Apoyarían al canal. Además que se dice que si comparte el video, una suculenta waifu les visitará por la noche. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita. Cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo top. Bye.